Saludos, bendiciones, Dios te bendiga, Dios te guarde, que la paz y la misericordia de Dios reine en tu vida, que sea la misericordia y el poder del gran yo soy reflejado en tu vida. Espero que la bendición y la paz de Cristo sea sobre su vida. Aquí venimos ahora para traerle un pequeño mensaje, una pequeña enseñanza de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Recuerda, suscríbete al canal, comenta, comparte y dale like. Este es un canal para bendecirte a ti, bendecir a tu familia con la palabra del Señor, prédicas y enseñanza. Pues acuérdate, suscríbete, comparte y dale like. Mis hermanos y hermanas, amigos que me escuchan, vamos a estar hablando un poco en el libro de Juan 13 en adelante. Vamos a estar hablando un poco de la persona de Jesucristo. Yo espero que esta sea de bendición, sea una gran enseñanza para vuestra vida, que sea el Señor que se glorifique en tu vida y en mi vida. Vamos a orar. Padre celestial, tú que moras en las alturas de los cielos, glorificamos, exaltamos y bendecimos tu nombre. Padre, en esta hora, Señor, te presentamos este momento, la enseñanza de tu palabra, Rey eterno, que seas tú que fluya, que seas tú que guíe, que seas tú que dirija. Padre, en el nombre de Jesús, toma control de esta plataforma, toma control de cada persona que está viendo este video, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, empecemos a leer en Juan 13 en adelante. Y dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Vuelvo y repito, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Eso hablando a los discípulos y a cada uno de nosotros. Jesús, recuerden que vino a pagar por nuestros pecados, mis hermanos. Amén. Entonces, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le entregaba, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la mesa y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso en agua un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderá después. Pero Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavando no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Pero sabiendo quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis todos limpios. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó un manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Eso dice Jesús. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo que el siervo no es mayor
que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envía, que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurado seréis si la hacéis, si la hiciereis, perdón. No hablo de todos vosotros. Yo sé a quienes he escogido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su carcañar. Gloria a ti, Señor. Desde ahora lo que digo antes que suceda, desde ahora lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo que el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me entregará, que uno entre vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Entonces, rescotándose cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Mi alma te adora. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Aleluya. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió, y era ya de noche. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y es glorificado, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguiréis después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús les respondió: tu vida pondrás por mí. De cierto te digo, no cantaré el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Hermanos, hermanas, amigos que estarán viendo este video, acá en Juan 13, Jesús empieza
a despedirse de sus discípulos. Empieza a narrar lo que va a estar sucediendo con su vida en los próximos días, en las próximas horas. Recuerden que ya Jesús estaba dando declaraciones prácticamente abiertas, aunque no del todo los discípulos los discípulos tenían el entendimiento de un todo abierto. Su espíritu no estaba de todo abierto, no estaban comprendiendo completamente lo que Jesús le estaba diciendo. Pero en este proceso Jesús empieza a hablar con ellos y dice que mientras están ahí en la mesa, dice a él, espérate, toma un paño, un paño y se lo ciñe. Y dice que él empieza a lavarle los pies uno por uno. Pero vemos que el que se opone es Pedro. Y Pedro le dice, Señor, ¿cómo tú vas a hacer eso? ¿Cómo tú me vas a lavar los pies? Decir, no, yo no te voy a dejar que tú laves mis pies. Porque él pensó, Pedro, que es un acto como de humillación. No, Señor, tú eres muy sublime, tú eres muy alto, tú eres de gran estima como para tú tomar mis pies y lavarlo. Pero Jesús le dijo, oye, si tú no te dejares lavar los pies, entonces tú no vas a tener parte conmigo. ¿Qué era necesario, mis hermanos y amigos? Que Jesús lavara los pies de sus discípulos, que Jesús lo limpiara, mis hermanos. Dice, porque hay muchos de vosotros que están limpios, pero no todos. Refiriéndose a Judas. Judas el Iscariote, hermano, estaba destinado y predestinado a traicionar a la persona de Jesucristo. Judas Iscariote estaba destinado para traicionar a Jesús. Por eso Jesús, aunque le lava los pies, le dice, haz lo que va a hacer. Y dice que él, tomando el bocado humedecido o mojado, dice que salió, pero que ya era noche. Entonces, porque ya Satanás había entrado en el corazón de este varón. Entonces, mis hermanos, dice Jesús, es necesario que yo os limpie los pies. Y dice Pedro, espérate, Señor, si es así, de que si yo no me dejo lavar los pies por ti, yo no voy a tener parte contigo. Entonces no solamente me lave los pies, sino la cabeza y todo el cuerpo. Lávame completo, porque yo lo que necesito es tener parte contigo. Yo lo que necesito es pertenecer al reino tuyo. Yo lo que necesito es estar contigo donde quiera que tú vayas. Entonces, en este proceso, mis hermanos, dice que llegado la Pascua, acercándose la Pascua o el momento de la Pascua, mis hermanos, Jesús empieza a hablar esto con ellos, porque ya Jesús sabía que se estaba llegando el tiempo de cumplimiento. La copa que él le dijo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo, no se haga como yo quiero, sino que se haga tu voluntad, que se haga lo que tú quieras. Pero ya él entendió, mis hermanos, que era necesario que él tomara de esa copa. Era necesario que él tomara esa copa. Era necesario de que Jesús, hermano, viniera y tomara esa copa por nosotros. Porque Jesús era el único que podía tomar de esa copa por nosotros, mis hermanos. Jesús era el único que podía tomar esa copa, mis hermanos. Entonces, en este proceso, ya Jesús, sabiendo que se aproxima lo que se profetizó sobre él, sobre la entrega, sobre los latigazos, sobre ponerlo a cargar la cruz y tanto sufrimiento, tanto humillación, para terminar finalmente siendo golpeado, maltratado y crucificado en la cruz. Él ya se estaba despidiendo, mis hermanos, y dice que no aguantó, hermano, la tristeza, no aguantó la presión, no aguantó lo que estaba aconteciendo. La atmósfera se tornó un tanto pesada. Entonces, que se recuerden, hermanos, que Jesús también sintió como nosotros. Sintió Jesús también en su carne como nosotros sentimos. Dice que nosotros no tenemos un sumo sacerdote que no conoce, que no se identifica con nuestras debilidades. Tenemos un sumo sacerdote que fue tentado en todo, mas sin pecado. Recuerden que Jesús sufrió y padeció como tú, como yo. Pero como él venció, también nosotros venceremos. Por eso mismo dice que en Cristo nosotros somos más que vencedores, porque él venció por nosotros. Y dice que nosotros tenemos abogado para con el Padre, mis hermanos. Entonces Jesús en ese momento, hermano, entró ese poco de tristeza, porque ya él lo amaba tanto a los discípulos, estaba tan acostumbrado aquí en la tierra a ellos. Pero ya él, sabiendo que se acababa el tiempo, que ya la profecía estaba por cumplirse, él empieza a hablar con ellos. Y empieza a decirle, mira,
tengo que hacer esto por ustedes. Es necesario de que yo lo enseñe a vosotros a limpiarse los unos a los otros. Es necesario que yo le enseñe a vosotros a comportarse en amor. Yo le doy un nuevo mandamiento a ustedes, que os améis los unos a los otros. Es necesario de que ustedes se amen los unos a los otros. ¿Por qué? Porque cuando tú amas a tu prójimo, cuando tú amas a tu pareja, cuando tú amas a alguien que tú tienes al frente, que tú tienes contigo, tú vas a hacer lo posible porque esa persona esté bien. Y dice Jesús, es necesario que yo lo lave, es necesario que yo le limpie los pies para que vosotros también lo hagan. Es necesario también de que vosotros lo hagáis con vuestro prójimo. Es necesario que ustedes también aprendan a clamar e interceder al Padre en mi nombre para que el prójimo también sea sanado, sean liberados, sus pies espirituales sean limpios. Es una enseñanza poderosa, mis hermanos, porque Jesús sabía que había contaminación. Jesús sabía que había contaminación y el que estaba contaminado era Judas Iscariote. ¿Por qué razón? Ya estaba destinado y predestinado. Judas Iscariote, si vemos, era el que manejaba la finanza, mis hermanos. ¿Pero por qué? Si Mateo era cobrador de impuestos, era recaudador de impuestos, entonces se supone que Mateo sabía de la materia. Se supone que Mateo sabía de contabilidad. Se supone que Mateo sabía, mis hermanos, de ese tema. Pero Jesús, a Dios le plació que fuera Judas el Iscariote. Judas fue el que supuso, no, pero ¿por qué ese derramar de ese perfume tan caro? ¿Por qué no tomarlo y venderlo y darle a de comer a los pobres? Hermano, Judas fue dando signo de que era, mis hermanos, el que ha de entregar a Jesús, el hombre que no estaba caminando rectamente delante de la presencia de Dios, porque él fue destinado y predestinado para eso, mis hermanos. Entonces, tú y yo tenemos que aprovechar el momento y buscar de Dios de todo corazón, procurar de nosotros humillarnos delante de la presencia de Dios, procurar de que nuestros corazones, nuestras manos, nuestros pies, nuestros corazones estén limpios delante de la presencia del Señor. Entonces, por eso que en el capítulo 13 de Juan, Jesús empieza a hablarle a los discípulos y dice, ¿saben qué? Estamos en la mesa, pero vengan, yo le voy a lavar los pies. Es necesario de que el Señor, de que Jesús hiciera esa purificación, aunque se ve, aunque se puede palpar, se puede identificar que fue una limpieza corporal, física, natural, fue algo también espiritual. Limpiando el ambiente, y dice, es necesario que yo lo santifique, que yo lo purifique. Porque sabía, mis hermanos, que había una contaminación. Incluso él mismo lo dejó dicho. Él mismo lo dejó claro, mis hermanos. Él dijo, espérate, no todo entre vosotros está ahí limpio. Aunque hay muchos que están limpios, hay que no están limpios. Y ese era Judas el Iscariote, mis hermanos. Entonces, tiene que acontecer esto. Y Jesús empieza a declararle lo que ha de acontecer y entra tristeza en Jesús. Y aún empieza a decirle, oye, dice Jesús, espérate, Pedro, tú me estás preguntando que a dónde yo voy. Vuelvo y le digo, como yo una vez le conté, le dije a los judíos, a vosotros ahora se lo digo, donde yo voy, ahora, por el momento, vosotros no me podéis seguir. Más adelante ustedes van a seguirme. Entonces, era necesario, Jesús empezó a hacer la purificación en sus discípulos. Y dice que él los amó, pero él empezó a declarar y a decirle estas cosas, mis hermanos. Aún dijo, es que hay uno de vosotros, es que hay en vosotros uno que me ha de traicionar, que me ha de entregar. Señor, pero ¿cuál es? Al que yo le diere mojado un bocado en su boca. Y dice que a Judas el Iscariote fue el que le dio este bocado. Pero ellos no tenían el entendimiento completo de todo. Ellos no tenían ese raciocinio, ese razonar en el espíritu, ese discernimiento, porque no se podía en ese momento, mis hermanos. Quizás si los discípulos, los demás, los 11, hubiesen tenido ese discernimiento, así, pero espérate, que el traicionero, el que quiere entregar al maestro a este hombre, ya tenemos claro, tenemos la mentalidad abierta, ese hombre hay que hacer algo con él. Hermano, hubiese visto un conflicto grande.
Ejemplo, Pedro. Pedro sabemos que era de un carácter extremadamente fuerte, mis hermanos. Pedro era de un carácter extremadamente fuerte. Si Pedro puede discernir en el momento de que Judas era que iba a entregar a Jesús, mis hermanos. Bueno, vemos más adelante que cuando van a entregar a Jesús, él saca una espada, desenvaina la espada y le corta una de las orejas a Malco. Entonces, si él hubiese tenido el entendimiento espiritual completo, si Jesús le hubiese permitido a Pedro, a los discípulos, tener ese entendimiento completo de que Judas era el traicionero y que así al despertar así en sí, ellos habían tenido ese entendimiento, mis hermanos, hubiese sido una explosión, mis hermanos, hubiese sido algo terriblemente fuerte. Porque el carácter de Pedro era un hombre explosivo. Aún dice Jesús, pero espérate, ¿y para dónde es que tú vas que nosotros, para dónde es que tú dices que tú vas que nosotros no te podemos seguir? No, mira, lo que pasa es que donde yo voy, por ahora vosotros, como se lo dice a los judíos, se lo dije a los judíos, no me pueden seguir, más adelante ustedes me van a seguir. Entonces, hay cosas, mis hermanos, que Dios nos va revelando conforme a la madurez que vamos teniendo, conforme a nosotros vamos sometiendo nuestra carne, nuestro carácter a la voluntad de Dios, mis hermanos. Dios nos conoce cada uno. Si Dios no procesa, si Jesús no procesa a Pedro por ese proceso que lo puso, ¿sabe qué es, Pedro? Tú dices que tu vida tú pondrás por mí. Tú dices que tú te pondrás por mí. Pues mira, yo te digo algo, que el gallo no cantará hasta que tú me hayas negado 3 veces. Hermano, si Jesús no empieza a procesar el carácter de Pedro, quizás en esa escena cuando a él lo van a arrestar, él quizás no le hubiese cortado la oreja, hermano. Quizás él hubiera hecho un desastre peor. Y Jesús agarra y lo reprende y le dice, espérate, ¿qué tú estás haciendo? Tú no crees que yo tengo la capacidad, pongámoslo así, de orar, de rogar al Padre y él no mandaría legiones de ángeles a defenderme. Pero ese no era el destino, mis hermanos. Dios no va a permitir que pase nada en mi vida, en tu vida, que no sea el propósito de Dios, que no sea lo profético que Dios marcó para tu vida y para mi vida. Quiero dejarte con esta palabra, hermano. Es momento de que nosotros empecemos a intimidar un poco más con Dios. Deja que Jesús hoy lave tu corazón. Deja que Jesús hoy lave tus pecados y tus errores. Habemos muchos que creemos que somos los santos de los santos, pero santo y puro y limpio más que todo. Incluso muchas veces que pensamos que somos más santos que Jesús. Y agarramos y condenamos al hermano, a la hermana. Mire, pongamos los ojos en el autor y consumador de la fe, que es Jesús. Es necesario, dice Jesús, oye, dejarte lavar los pies, porque si tú no te dejares lavar los pies, entonces tú no tendrás parte conmigo. Tú no tendrás nada entonces que ver conmigo. Dice Pedro, oye, no solamente los pies, lávame las manos, lávame las cabezas, lávame todo lo que tú quieras. Entonces, ¿quiénes somos nosotros? Jesús, Dios no nos ha llamado como jueces, sino como intercesores, como reconciliadores, que la humanidad se reconcilie con Dios. A eso fue que Jesús nos llamó. A eso fue que Dios nos llamó. A ser intercesores, a ser restauradores, hermanos. Y muchas veces he escuchado, he visto. Por eso que yo no voy a la iglesia evangélica. Por eso que yo no creo en estos cristianos protestantes. Por eso que yo no creo